Hoy, en Tercer Milenio, continuamos con la investigación más exhaustiva que se ha realizado en todo el mundo en torno a los documentos desclasificados de la Agencia Central de Investigación, la CIA, y la cual vincula a este primordial organismo de seguridad nacional de los Estados Unidos con la presencia de objetos voladores no identificados. Estos documentos se revelaron a la opinión pública de manera oficial el día 7 de enero del 2021 en atención al decreto firmado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, poco antes de que éste dejara el cargo. Desde entonces, el equipo de investigación de Tercer Milenio, en conjunto con el investigador Alfonso Salazar, se ha dado a la tarea como ningún otro medio de comunicación en el mundo de la revisión detallada de estos importantes archivos, los cuales, como veremos en esta sexta entrega, se trata de un valioso material que nos revela en sus páginas que los agentes de la CIA desplegados en todo el planeta desde hace décadas informaron puntualmente de la constante actividad de los visitantes. El siguiente caso desclasificado de la CIA está relacionado con uno de los proyectos más ambiciosos y avanzados de la Fuerza Aérea, la NASA y la Armada de los Estados Unidos. Se trata del proyecto del cohete X-15, que era un poderoso avión cohete que formaba parte de la serie de aviones experimentales de estas agencias, y el cual es ampliamente conocido por haber obtenido diversos récords a comienzos de los años 60. Su velocidad llegó a ser de 7.274 kilómetros por hora y alcanzó el límite con el espacio exterior, conocida como línea de Kármán, a 100 kilómetros de altitud. El desarrollo de este importante proyecto permitió obtener valiosa información que sería utilizada en el futuro en el diseño de aviones y naves espaciales. Durante el programa del X-15, 13 vuelos realizados por 8 pilotos alcanzaron el criterio de la Fuerza Aérea de vuelo espacial, y los pilotos por tal hazaña recibieron el título de astronautas. En un hecho sorprendente, la desclasificación de documentos oficiales de la CIA reveló que durante la realización del proyecto X-15 al menos ocurrieron 2 encuentros extraordinarios con objetos voladores no identificados, los cuales se aproximaron de manera peligrosa y desafiante al avión cohete X-15. De manera insólita, estos no identificados alcanzaron en velocidad y altura al X-15 sin ningún tipo de contratiempo. Lo que nos llama la atención es que ya aparecieron los documentos oficiales de que en 2 vuelos, en 1962, en julio y en agosto, los astronautas, porque ya se les consideraba astronautas por la altura que alcanzaban en estos tipos de aeronaves, Joe Walker y Edward White, que posteriormente él murió durante los ensayos de Apolo 1, lograron fotografiar y observar este tipo de objetos en vuelo. Afortunadamente conocemos ya un par de fotografías del vuelo de Joe Walker, el cual describió cómo volando casi a 98,000 metros de altura, un objeto en forma de esfera, de apariencia metálica pero de color gris, se acercó al X-15 y voló con él a casi 100,000 metros de altura y lo acompañó durante su vuelo tratar de romper el récord de altura y de velocidad. Como mencionó el investigador Alfonso Salazar en el expediente, se incluyeron 2 fotografías obtenidas desde el cohete X-15 de la extraña esfera que acompañó la misión, y que si bien se trata de imágenes en copia fotostática, nos permiten establecer que, en efecto, algo muy extraño estuvo al lado de la misión del astronauta Joe Walker. En el caso de Edward White, él sí llegó y sobrepasó los 100,000 metros de altura, y él afirmó, inclusive en la revista Time Life del mes de agosto de 1962 salió el reporte, inclusive las fotografías que pues tenemos ahí en el expediente, de cómo volando a 100,000 metros, del lado izquierdo se posicionaron en vuelo recto y nivelado, una especie también como de discos parecidos a los del reporte del B-17 de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en el caso del astronauta Joe Walker, el expediente incluye las imágenes en fotocopia de los visitantes que acompañaron a Edgar White. La desclasificación de documentos oficiales de la CIA en relación a la presencia de objetos voladores no identificados sin duda nos permite reconocer que, de manera oficial, desde hace décadas, las agencias encargadas del desarrollo de las misiones espaciales
han documentado la presencia de los visitantes y que esto inició desde que el hombre comenzó a dar sus primeros pasos en el espacio exterior.